Sin importar el lenguaje de programación que uses o el tipo de aplicación que desarrolles, hay herramientas y conceptos que yo creo que todo desarrollador de aplicaciones debería conocer por lo menos de forma básica. Y como en un video anterior ya hemos hablado de las herramientas que todo desarrollador debería conocer, en este video nos enfocaremos en los temas que todo desarrollador debería conocer. Ahora, puede que muchos de ustedes estén pensando en temas como algoritmos, estructura de datos, paradigmas de programación, patrones de diseño o temas similares, que son temas importantes, pero no me refiero a estos temas en realidad. Es decir, en el desarrollo de software no todo se trata de la escritura de código. Nadie es buen desarrollador solo porque sabe estructura de datos y algoritmos, porque en la práctica, cuando tenemos que crear aplicaciones reales, temas como los protocolos de red, la seguridad de aplicaciones e infraestructura de computadores también se vuelven temas importantes para crear sistemas que solucionen problemas reales. Así que en este video voy a darles una lista de temas que yo creo que son muy importantes y que a menudo los vamos a encontrar en una enorme cantidad de aplicaciones. Si tienes prisa, la lista completa de temas que mencionaré es esta. Empecemos con uno de los temas que yo creo que es indispensable: los protocolos de red, específicamente HTTP. No importa si usas una aplicación de consola, una aplicación de escritorio o una aplicación web o móvil, estos días es normal que todas estas estén conectadas de algún modo. Por ejemplo, hoy es común que cuando abras una app y la uses, los datos que colocaste en esta app también puedas accederlos a través de la web o a través de una app de escritorio, un Smart TV o un Smartwatch o cualquier otro dispositivo. Bueno, todo esto es gracias a la web y sus protocolos, más específicamente el protocolo HTTP. Un protocolo solo es un conjunto de reglas que permiten a dos o más computadores comunicarse. Y durante muchos años hemos usado distintos protocolos para realizar distintas tareas. ¿Quieres enviar archivos? Usa FTP. ¿Quieres conectarte remotamente a otro computador? Usa SSH. ¿Quieres que los datos viajen de forma segura? Usa SSL. ¿Quieres enviar correos? Usa SMTP y así. Pero muy aparte de estos, un protocolo que usamos mucho al día de hoy para comunicar distintas aplicaciones es el protocolo HTTP. Este protocolo inició como una forma de compartir documentos de hipertexto, es decir, compartir simples páginas web. Pero al día de hoy es el protocolo más utilizado para la creación de APIs, que es básicamente software que permite comunicar a distintos sistemas. Ahora, entre los fundamentos que cualquier desarrollador debería saber sobre HTTP está, por ejemplo, primero, saber qué es HTTP y cómo nació. Es muy importante conocer su historia. También es muy importante conocer el modelo cliente-servidor, que es básicamente el diseño que utiliza este protocolo y que permite diferenciar al computador que solicita los datos del que responde. Luego también deberíamos saber qué es una petición HTTP y qué es una respuesta, los cuales permiten conocer los datos que un servidor y una aplicación cliente se envían, ya sea si es un navegador o una aplicación móvil o cualquier otro tipo de aplicación. También tenemos los métodos HTTP para saber qué operaciones un servidor puede llegar a hacer, y también debemos conocer un poco del desarrollo de APIs, es decir, crear aplicaciones que permitan comunicar a distintos sistemas usando este protocolo. Hay muchas opciones aquí. Podríamos desarrollar lo que se conocen como REST APIs, APIs de GraphQL o APIs de TRPC, que son básicamente al final aplicaciones de backend que permiten recibir datos, comunicarse con una base de datos y responder algo. Y por supuesto también tenemos la seguridad, o lo que sería lo mismo, conocer el protocolo HTTPS, que es la versión de HTTP pero con una capa de encriptado adicional cuando los datos están en tránsito, es decir, cuando se están enviando de un computador a otro. Si estudias estas bases podrás entender cómo es que funcionan muchas plataformas de la web como Netflix, Spotify, YouTube, Twitch, Twitter, entre otras. Ahora, si usando HTTP podemos comunicar distintos computadores, la pregunta es ¿qué datos se envían? Bueno, es aquí donde entra también el siguiente tema, que se llama los formatos de intercambio de datos. Los formatos de intercambio de datos son una forma de representar datos de una manera estructurada y que está estandarizada. Esto para que puedan ser interpretados por distintos sistemas y aplicaciones. Por ejemplo, si queremos enviar un dato como la siguiente información, tengo que usar algún formato para poder intercambiarlo entre sistemas. Uno de estos es JSON, que me permitiría colocar estos mismos datos usando una sintaxis de pares clave y valor entre llaves, viéndose el código de esta forma. El sistema que recibe esta información puede extraer estos datos y usarlo quizás para guardarlo en una base de datos, mostrarlo en una interfaz web, móvil o lo que más le convenga realmente. Ahora, escoger el formato depende de los desarrolladores. Hay muchos formatos de intercambio de datos. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Por ejemplo, estos son otros formatos que también nos permiten representar estos datos de forma estructurada. Por ejemplo, aquí tenemos a XML, también tenemos a CSV, también a YAML, aunque en realidad la lista es bastante extensa. Otros formatos de intercambio de datos que también tenemos podría ser los Protocol Buffers, que es un formato binario para serializar datos y que fue desarrollado por Google, y este típicamente se utiliza para comunicar microservicios. Luego también tenemos Parquet, que es un formato de datos columnar que se utiliza para almacenar grandes cantidades de datos.
Luego también tenemos Bison, que también se utiliza en MongoDB a modo de poder guardar los datos y poder interpretarlos de una forma más rápida. También tenemos ORC, MessagePack, entre otros. Modelado de datos. Sin importar qué base de datos utilices, ya sea SQL o no SQL, todo desarrollador sabe qué datos se están almacenando en su base de datos. De hecho, si la aplicación es muy pequeña, es fácil almacenar los datos en algunas tablas o documentos y saber fácilmente cómo se relacionan estos datos. Pero cuando la base de datos crece y se van creando más tablas y documentos, es muy difícil recordar todo, y las relaciones ya no son tan obvias. Así que tenemos que empezar a diseñar un modelo de cómo los datos serán almacenados y qué relaciones se necesitan para poder continuar con el desarrollo de una aplicación. Y esto se hace aún si usáramos NoSQL. Menciono esto porque cuando hablamos de modelo de datos para una base de datos, muchos piensan en este tipo de gráficos. Es decir, una serie de tablas relacionadas que pueden llegar a creer que solo aplica para las bases de datos relacionales. Pero esto no es tanto así. De hecho, en NoSQL también necesitamos relacionar datos muchas veces, solo que no se usan tablas ni SQL. Pero la forma en la que se piensan las relaciones usando datos padres e hijos, relaciones de uno a uno, de uno a muchos o muchos a muchos, independientemente del tipo de base de datos que hagamos. Así que cuando hablamos de modelar datos, no estoy hablando de crear tablas, sino en cómo diseñar distintas entidades que están relacionadas. De hecho, en UML, un lenguaje para diagramas de sistemas, hay un diagrama específicamente diseñado para elaborar estas relaciones y entidades. Se llama diagrama de entidades-relación, que luce de esta forma, aunque en realidad hay muchos más diagramas. Claro, en muchas bases de datos no existen las relaciones per se, algunas ofrecen embeber datos u otras ofrecen referencias, pero todas de nuevo utilizan los mismos conceptos, y al crear este tipo de entidades también nos ayuda a poder entender un diagrama mucho más grande y complejo que va cambiando con el tiempo, así que también vale la pena estudiar este tema. Encriptación. La encriptación, en palabras simples, es convertir datos que son perfectamente entendibles usando algoritmos a datos que nadie puede comprender. Esto para poder transmitirlo en comunicaciones inseguras o mantener almacenada información de forma segura. En realidad la encriptación es más un tema de seguridad que de desarrollo de aplicaciones. Es un tema bastante complejo y lleva muchos años de desarrollo. De hecho, ya desde la Segunda Guerra Mundial los alemanes ya usaban la encriptación a través de su máquina Enigma, y que tiempo después permitió a Alan Turing crear su propia máquina llamada The Bomb que permitía descifrar los mensajes de Enigma. Ahora, como programadores es importante tener al menos un conocimiento básico de encriptación para proteger la información confidencial de los usuarios. Por ejemplo, algunas áreas en las que la encriptación es particularmente importante es el almacenaje de los datos. Es necesario proteger los datos almacenados en una base de datos o en un archivo para evitar que sean leídos o alterados por usuarios no autorizados. Por ejemplo, cuando se transmiten datos de una red a otra, es importante protegerlos para evitar que sean interceptados por usuarios no autorizados. O también debemos considerarlo en las contraseñas y la autenticación. Las contraseñas es un área crítica en la seguridad de aplicaciones, y los desarrolladores deben entender cómo almacenar las contraseñas de forma segura utilizando técnicas de encriptación. Ahora, por otro lado, el implementar un sistema de autenticación seguro para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la aplicación es algo mucho más complejo. Así que también estos días tenemos servicios de la nube que nos permiten hacer este proceso de autenticación a través de lo que sería, por ejemplo, OAuth, Magic Links o servicios de la nube que ya ofrecen todo esto de forma automática, como podría ser Okta o Auth0. De hecho, algunos temas importantes que van a ver muy a menudo en aplicaciones pueden ser la criptografía simétrica y asimétrica, en donde se deben conocer los algoritmos de cifrado y cómo se utilizan para proteger los datos. Luego también las funciones hash, que son muy utilizadas para poder encriptar al momento de poder guardar un dato en una base de datos, por ejemplo. O la autenticación y la autorización, que al final esta depende de cómo se crean tokens y contraseñas o sesiones y cómo una aplicación las mantiene para poder seguir logueado y permitir al usuario seguir utilizando la aplicación. El conocer estos temas de hecho no solo te ayudará a crear aplicaciones un poco más seguras, sino también te ayudará a entender qué aplicaciones no usar en tu día a día. Infraestructura de aplicaciones. Aún si no eres un desarrollador que crea aplicaciones web o móviles, estos días es muy importante tener conocimiento básico de cómo funciona la infraestructura de Internet, porque toda nuestra información está aquí. Por ejemplo, tu dinero e historial crediticio están en servidores de bancos, tu historial médico, registros educativos e información personal está en servidores del gobierno y así. Y por si fuera poco, hoy consumimos muchos servicios que también están encima de infraestructuras de la nube que son bastante complejas y que también vale la pena entender sus conceptos básicos. Así que si eres un desarrollador, sobre todo uno web o móvil, debes tener una comprensión al menos esencial de lo que es una infraestructura de TI y cómo las aplicaciones se despliegan en entornos de producción. Esto incluye temas como, por ejemplo, saber primero qué es cloud computing, luego entender muy bien cómo es que se crean estos entornos aislados, lo que está relacionado con la virtualización y los contenedores, luego también saber de qué se tratan las herramientas de automatización y despliegue,
Aquí entran términos como Continuous Integration, Continuous Deployment y herramientas como Docker o Kubernetes. De hecho, estos temas son bastante complejos, así que no es necesario que seas un experto, pero leer al menos de qué se tratan estos te puede ayudar a entender un poco cómo es que al final tu aplicación funciona cuando lo despliegas. Luego también conocer los distintos niveles de infraestructura que se ofrecen en los servicios de la nube, como podrían ser IaaS, PaaS, SaaS, FaaS y demás. De hecho, para darles un resumen, IaaS es tan solo la forma en la que los servicios de la nube nos ofrecen computadores de cierto modo, en el que nosotros podemos instalar cualquier cosa allí y permitir crear aplicaciones o mantener ejecutando aplicaciones. Luego están los servicios PaaS, que es básicamente ya todo configurado y podemos simplemente subir el código y ese se va a ejecutar por defecto. Es decir, ya no tenemos que preocuparnos de instalar nuestros programas. Luego están los SaaS, que es básicamente un modelo de negocio para cualquier tipo de software en el que los usuarios se registran, mantienen la aplicación y pueden seguir utilizando los servicios e integrar incluso otros servicios encima. Aunque en realidad el tema es bastante extenso, también están los BaaS, que es Backend as a Service, es decir, ya te da el backend creado, los Function as a Service, que son solo una pequeña porción de código que se ejecuta en la nube, los DaaS, los DRaaS y así. Y todos estos temas al final forman parte de lo que se le conoce como el Cloud Computing o los servicios de la nube. Por supuesto, estos no son los únicos temas que deberías aprender. Otros temas que también pueden ser buena idea aprender son UX UI, análisis estadístico, matemática, gestión de proyectos, pero estos yo creo que son mucho más puntuales dependiendo del área a la que te dediques. Aún así, si tienes temas que crees que todo programador debería aprender, también puedes dejarlo en los comentarios. En fin, todas estas áreas que te he mencionado son bastante extensas, así que no tienes que dominar todos estos temas, pero sí por lo menos tener una noción básica de cada uno de estos para que en el momento que desarrolles aplicaciones te sea mucho más fácil entender el propósito de ciertas bibliotecas, frameworks, SDKs y te permita crear sistemas más robustos.